Dios me los bendiga, amados hermanos, amigos. Les habla su hermano en Cristo, Rudy Arguera, predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Mayfield, Kentucky. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios, esperando de que en el momento que ustedes están mirando este video puedan tener alguna Biblia ahí cerca de ustedes para que podamos leer juntos la palabra de Dios. Trataré en lo posible de hablar rápido y de hacer este estudio lo más corto posible, pero que también sea sustancial. Quiero comenzar a hablar, me ha dado ánimo de dar este tema, porque hace unos días tuve una reunión con un llamado pastor de una iglesia evangélica, y el tema que estuvimos hablando fue acerca del diezmo. Yo realmente estaba muy curioso saber de primera mano las razones por qué ellos diezmaban y también que utilizaban el diezmo. Y él con mucho detalle me habló de cómo utilizaban el diezmo. Y no solamente eso, sino que también que pedían primicias y que pedían ofrendas especiales también a sus feligreses. Ahora, ¿de dónde sacan ellos que hay que diezmar? Por lo menos este señor con el que hablamos, o estos dos pastores con los que hablamos, mi hijo y yo, nos comenzaron a decir que ellos toman de que antes de la ley de Moisés ya se diezmaba. Y vamos a leer entonces en Génesis capítulo 14, versículo 18. Si ustedes tienen Biblia por ahí, sáquenla por favor y busquen Génesis capítulo 14, versículo 18. Vamos a leer estos versículos. Dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este versículo habla de que Abraham le dio diezmos a un sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Que era de Salem, que luego se llamó ese lugar Jerusalén. O sea, era el nombre que tenía Jerusalén antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Salem. Y aquí Abraham le entregó a este sacerdote unos diezmos. Ahora, también en Juan capítulo 8, versículo 39, ellos me leyeron de que Jesús le dice a los judíos, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Ahora, nosotros somos hijos de Abraham hoy en este tiempo, dijeron ellos, ¿verdad? Y es cierto, somos hijos de fe por Abraham. Así como Abraham es el padre de la fe, nosotros somos hijos de Abraham por fe, ¿verdad? Ellos decían, como Abraham les dijo, como Jesús le dijo a los judíos, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Así es que, como Abraham dio diezmos, nosotros siendo hijos de Abraham, debemos de dar diezmos porque fue una obra que Abraham hizo, ¿verdad? Dar diezmos a Melquisedec. Hasta ahí se oye bien lógico el asunto. Pero miremos en detalle qué es lo que podemos estudiar, o sea, ya en detalle en estos versículos. También, no solo me leyeron Génesis 14, 18 al 20, sino que también me leyeron Hebreos capítulo 7, versículo 6, para justificar que hay que diezmar o que la gente debe de darle diezmos a ellos, a los pastores. Ahora, vamos a comenzar a contestar, analizar esos versículos que ellos dieron. Si realmente tienen razón, pues lo vamos a descubrir. Ahora, miremos cómo Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Primera pregunta. ¿Pidió Melquisedec
los diezmos a Abraham? La respuesta sería que no, ¿verdad? Al leer allí, lo hizo, Abraham lo hizo voluntariamente. ¿Pidió Melquisedec a Abraham diezmos? ¿Pidió Melquisedec a Abraham diezmos? No. En la pregunta sería, ¿y entonces ustedes por qué lo piden? O sea, si estamos hablando con ellos, la pregunta sería, ¿por qué ellos lo piden? ¿Verdad? Y no solamente lo piden, sino que frecuentemente está ese sermón, ese mensaje hacia los miembros sobre el diezmo. Indirectamente amenazándolos o diciéndoles que le han robado a Dios. Y esa es una estrategia para pedir el diezmo, ¿verdad? A modo de sentirse ellos que deben de darlo y no robarle los diezmos a Dios. La otra cosa es que le dicen como estrategia que si ellos dan más diezmos van a ser más bendecidos por Dios, ¿verdad? O sea, hay diferentes maneras en que ellos están pidiendo el diezmo o que se diezme de esa manera. Pero miramos que Melquisedec no pidió diezmos ninguno a Abraham, sino que Abraham lo dio por sí solo. La otra cosa, dio Abraham a Melquisedec esperando recibir una bendición de Dios. ¿Ya? No, también. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec sin estar esperando nada a cambio. En cambio, sin estar esperando una bendición de Dios, ¿verdad? Y estas personas le dicen a sus feligreses, den el diezmo y ustedes van a recibir algo a cambio. Van a recibir el cielo, por ejemplo, abierto para ustedes. No dice Melquisedec. Lo que sí aparece es que Melquisedec le dio primero pan y vino a Abraham y luego le dio la bendición. Pero eso fue antes de que antes de que Abraham diera sus diezmos a Melquisedec. Melquisedec le dio pan y vino y luego le dio una bendición a Abraham y Abraham le dio los diezmos hasta después. No antes, sino que después, ¿verdad? Eso, si queremos ser bíblicos y queremos hacer seguir el ejemplo, ¿verdad?, de Abraham y Melquisedec, entonces deberían de dar los pastores pan y vino, ¿verdad? Primero, y dar una bendición a sus feligreses para que los feligreses den, o los supuestos cristianos den, como se llama, los diezmos. Eso es lo que se puede ver para comenzar leyendo esos textos, ¿verdad? Los que piden diezmos aseguran que hay que hacerlo porque Abraham lo hizo antes de la ley de Moisés. Porque somos hijos de Abraham y por lo tanto debemos hacer las obras de Abraham. Recuerden. Y leen ellos Juan 8:39. Vamos a darle respuesta a eso. Si somos hijos de Abraham y debemos de hacer las obras que Abraham hizo, entonces debemos de circuncidarnos. Porque Abraham también hizo, ¿cómo se llama? Se circuncidó y circuncidó a su hijo, a Isaac, ¿verdad? Usted, el que pide diezmos, o los pastores que piden diezmos, ¿ya se circuncidaron en la carne y han circuncidado a sus hijos? Porque si somos hijos de Abraham, debemos de circuncidarnos, no solamente dar el diezmo, porque son obras de Abraham que también Abraham hizo, ¿verdad? También otra obra que hizo Abraham fue hacer altares de piedra, ¿verdad? Debemos de hacer, además de circuncidarnos, debemos de dar el diezmo y debemos de hacer altares de piedra porque fueron otra obra que Abraham hizo, ¿verdad?
También Abraham también sacrificó animales, ¿verdad? A Dios. Si somos hijos de Abraham, debemos de sacrificar animales a Dios porque es otra obra que Abraham hizo, ¿verdad? Si es que esto es inconsistente, ¿por qué hacer unas cosas, unas obras de Abraham y no otras obras de Abraham? Total, somos hijos de Abraham y deberíamos de hacer las obras de Abraham según ellos enseñan, pero hay una contradicción al respecto. ¿Cuántas veces Abraham diezmó a Melquisedec? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? ¿Una vez por año? No se sabe. No se sabe cuántas veces diezmó. Solo lo que aparece en la Biblia es ese ejemplo. Una sola vez se mira que Abraham diezmó allí. Si queremos hacer las obras de Abraham, Abraham solo una vez diezmó, de acuerdo a lo que aparece ahí en la Biblia. No aparece que diezmó una vez al mes, ¿verdad? Para que un pastor esté pidiendo el diezmo una vez al mes. Tampoco aparece que Abraham diezmó una vez a la semana, para que un pastor o pastora esté pidiendo un diezmo una vez a la semana, una vez cada semana, ¿verdad? Aparece una vez al mes, aparece una sola vez en esa lectura que ellos dan. Ahora, es cierto que Cristo es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, pero Jesús, como Melquisedec, nunca pidió diezmos. Y nunca pidió diezmos, y nunca ningún apóstol o discípulo de Cristo le dio diezmos a Jesús, ¿verdad? Ni Cristo, siendo también príncipe de los pastores, como dice la Biblia, el Nuevo Testamento, ni Cristo, siendo príncipe de los pastores, o pastor de pastores, o rey de reyes, o señor de señores, nunca él pidió diezmo y nunca se le dio diezmos cuando él estuvo humanamente hablando vivo aquí en la tierra. Nunca, ¿verdad? Cristo como sumo sacerdote, como un ejemplo de Melquisedec, hoy está en el cielo. A Melquisedec, Abraham le dio diezmo porque estaba allí, humanamente hablando, vivo, en Salem, en Jerusalén. Por tanto, Cristo no está vivo ahorita, ¿verdad? No está aquí en la tierra. ¿Cómo se le daría los diezmos a él? No puede recibir diezmos en este momento. Ni tampoco dio mandamiento que le diéramos diezmos a los apóstoles, ¿verdad? Para decir un ejemplo, ni Melquisedec pidió que se le diera diezmos a otros líderes, a otros siervos de él, ni tampoco Cristo pidió que se le diera diezmos a sus apóstoles o evangelistas o pastores de las iglesias. No aparece eso, ¿verdad? Ni ellos, en este caso, ni los apóstoles, ni los profetas del primer siglo, ni los evangelistas del primer siglo, ni los pastores del primer siglo, aparece en la Biblia o en el Nuevo Testamento que pidieron diezmos. Esto es un poquito más difícil o más profundo. Además, el ejemplo bíblico es de un humano llamado Melquisedec, ¿verdad? Recibiendo diezmos de Abraham, ¿verdad? En este caso sería de un cristiano recibiendo, siguiendo el ejemplo de Abraham y de Melquisedec, debería de ser de un cristiano
dándole diezmo directamente a Cristo, porque la comparación es entre Cristo y Melquisedec y Cristo. No es la comparación entre Melquisedec y un pastor evangélico, o una pastora, o un apóstol, o un evangelista. No, es una comparación entre Cristo y Melquisedec, o Melquisedec y Cristo. ¿Ya? Eso es lo que estamos analizando hoy. En Hebreos, capítulo 7, el Espíritu Santo hace relación entre el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec y el diezmo que los judíos le daban en aquel tiempo en que se escribió Hebreos, que los judíos le daban a los sacerdotes levíticos, ¿verdad? A los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, que servían en el templo de Jerusalén. Ese versículo en Hebreos que ellos leen, ¿verdad?, no hace relación a que los cristianos daban diezmos en aquel tiempo a los pastores de las iglesias o apóstoles, que de hecho coexistían al mismo tiempo. Mientras allá en el templo de Jerusalén, los judíos le daban todavía diezmos a los sacerdotes levíticos, existía en ese mismo tiempo la iglesia en el Imperio Romano. Pero no aparece que el Espíritu Santo en ese versículo hable de que los cristianos le debían de dar diezmos a los pastores de la iglesia o de las iglesias de Cristo de aquel tiempo, ni dice el Espíritu Santo que los cristianos deberían de haberle dado diezmos a ¿cómo se llama?, a los apóstoles, a los evangelistas, ¿verdad?, de aquel tiempo. Solo relaciona Hebreos capítulo 7 de que así como Abraham le dio diezmos a Melquisedec, ¿verdad?, así también los judíos le daban diezmos a los sacerdotes levíticos. Bien viera el Espíritu Santo relacionado si realmente los cristianos daban diezmos, debía de haber relacionado no los judíos con los sacerdotes levíticos, sino que hubiera relacionado los cristianos dando diezmos a los pastores de las iglesias de aquel tiempo, de las iglesias cristianas de aquel tiempo. Pero no lo hizo. Por lo tanto, esto nos comprueba que aunque los judíos daban diezmos a los sacerdotes levíticos de la tribu de Leví, los cristianos no le daban diezmos a los apóstoles o a los líderes de las iglesias de Cristo de aquel tiempo. Si no lo hubiera, esa era la oportunidad exacta para que el Espíritu Santo lo pudiera demostrar o lo pudiera decir, ¿verdad? Hablando de Melquisedec, ¿por qué no hace esa relación del diezmo entre cristianos y pastores o apóstoles? ¿Por qué? Porque no lo daban, ¿verdad? Y tampoco podemos caer en el área de la deducción, que sí lo daban, ¿verdad? Porque el que habla dudando ya comete pecado, dice la Biblia. Así es que solo nos vamos a limitar a lo que sí está escrito en la Biblia, y lo que está escrito es que daban diezmo. En el tiempo de que se escribió el libro de Hebreos, dice la Biblia que los judíos daban diezmos a los sacerdotes levíticos. Y que conste que de acuerdo a la ley, lo que le daban, los diezmos que le daban a los sacerdotes levíticos, pongan atención en esto, no era dinero, sino que era fruto de animales o frutos del campo. Por eso tenían allí en Jerusalén
en los sacerdotes levíticos una almacén, una bodega o bodegas grandes llamados alfolíes, el alfolí. Por eso dice Malaquías, ¿verdad? En el libro de Malaquías habla Dios de que debían de traer sus diezmos a su casa, hablando del templo de Jerusalén, ¿verdad? Ahora, si quisiéramos cumplir ese mandamiento de dar el diezmo, aún habiendo analizado esto un poco, deberíamos de no dar dinero, sino que de dar cosas para diezmar. Y, ojo, ¿verdad? Lo que ellos daban, los judíos daban el diezmo a los sacerdotes levitas, era una vez cada 3 años. Daban el diezmo a los sacerdotes levitas. ¿Sería que así deberíamos de darlo nosotros también? Hay mucha cosa que hablar aquí. Aquí nomás voy por la mitad. Vamos a seguir mirando este análisis. Vamos a seguir haciendo análisis, contestando o analizando estos versículos que hemos estado hablando de Génesis capítulo 14 y Hebreos capítulo 7. Lo vamos a hacer en otro video más, ¿verdad? Para que podamos completar el estudio. Que Dios me los bendiga. Los espero ver en el próximo video acerca del diezmo. Dios me